Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta semana. La semana pasada estuvimos iniciando lo que era el tema de las torres de enfriamiento. Como un elemento muy utilizado en los sistemas térmicos. Entonces necesitamos tener herramientas para poderlas dimensionar y acoplar a las necesidades o los requerimientos que sean impuestas sobre ellas, que son básicamente el enfriamiento de una cierta cantidad de agua. Decíamos que la torre de enfriamiento es un equipo muy eficiente porque el agua a enfriar se expone a una gran superficie por contacto directo con el aire y eso posibilita la transferencia de calor latente, o sea, una vaporización parcial del agua en el aire, siempre y cuando que ese aire sea un aire que no esté saturado, porque si ya está saturado de humedad, sabemos que el aire es una mezcla de aire seco y humedad, y si el aire está saturado, pues estamos fregados con respecto a la posibilidad de obtener enfriamiento por vaporización. Pero normalmente el aire en cualquier zona no está saturado y existe la posibilidad muy real de que haya una vaporización parcial del agua que enfríe esa misma agua. Decíamos que se puede utilizar, lo utilizamos todos los días ese fenómeno para enfriar el café o el chocolate o enfriar la sopa. Vemos ese fenómeno al revés en el enfriamiento cuando se empañan los vidrios del automóvil. Y también este semestre pues lo hemos visto, hemos estado trabajando en el concepto de enfriamiento evaporativo, ¿sí? Pero en este caso es al revés. Mientras que en las torres de enfriamiento queremos enfriar el agua, en el enfriamiento evaporativo queremos enfriar el aire, pero el fenómeno es el mismo, ¿sí? El fenómeno es exactamente el mismo. El fenómeno de transferencia de calor es exactamente el mismo. Bueno,
Lo que quiero pues, iniciar es con la forma como podemos clasificar las torres. O sea, las torres de enfriamiento que son, como decíamos, elementos que ponen en contacto agua con aire, cómo podemos construirlas o qué tipos de torres existen para poder hacer ese contacto. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo a criterios, ¿sí? La palabra criterios pues, se refiere a, a un cierto parámetro, en este caso, cómo transfieren el calor. Básicamente, la transferencia de calor en las torres de enfriamiento es el contacto directo entre una gota de agua y el aire que está por fuera. Siendo el agua un poquito más caliente que el aire, pues se enfriará. Pero, digamos, aquí meten esto en el caso de que hay algunas torres que requieren que las combinamos con torres con superficie de separación. O sea, no es realmente una torre de enfriamiento, sino es un serpentín. Pero está metido aquí, no deberíamos meterlo porque no corresponde a un proceso de lo que denominamos propiamente torre de enfriamiento. Aunque, como digo, hay unas torres que tienen de esto y de esto, al final lo veremos, y la razón por la cual, entonces, pues las consideran. La transferencia de calor, entonces, se da en las torres, se da en forma separada también. O sea, por ejemplo, yo tengo un sistema de refrigeración en donde tenga un condensador donde se quiera condensar el refrigerante, utilizando pues agua de enfriamiento. Entonces el agua la ponemos aquí y el agua restituimos su capacidad de enfriamiento mediante la utilización de una torre. Digamos, queremos condensar a 50 grados con agua que pasa de 30 a 35. Entonces ahí vemos que 50 grados es capaz de calentar de 30 a 35. Entonces hay una transferencia de calor. Y esa agua se calentará de 30 a 35. Pero requerimos, no podemos botar esa agua sino caliente, sino la que podemos restituir. ¿A costa de qué? De que se pierda un poco de agua. O sea, se pierde un poquito de agua aquí, una masa, digamos, M0, mientras nosotros circulamos una masa MA, M agua, MW, que circula por aquí, que es la que queremos enfriar. Entonces decimos que las torres pueden ser donde la transferencia de calor se da en el proceso fuera de la torre. Hay una transferencia de calor del enfriamiento del agua dentro de la torre, pero el agua gana el calor fuera de la torre. Hay veces que para ahorrar se hace que el mismo sistema, que la misma torre, sea la que ofrezca la superficie de transferencia, o sea, haga de condensador. Entonces podemos mirar de esta manera. Si tenemos el evaporador, el compresor, la válvula, pero en lugar de mandar eso a un intercambiador, de una vez lo mandamos a un serpentín que hace las veces allá metido dentro de la torre. ¿Sí? Entonces, fíjese que nos ahorramos este intercambiador. Y este serpentín sirve para hacer la transferencia de calor, tanto para quitarle calor al refrigerante como para entregárselo directamente al aire. Entonces aquí en la torre vamos a tener un flujo de aire, un flujo de agua. Esta agua, utilizamos una bomba aquí y mandamos el agua aquí. Entonces aquí hay un flujo de agua, pero también un flujo de refrigerante. Entonces son tres fluidos que están ahí jugando. Entonces cuando metemos el elemento de transferencia de calor, lo metemos dentro de la misma torre, entonces a estas torres las llaman evaporativas. Son muy utilizadas en los sistemas de refrigeración. Aunque esta también es evaporativa, o sea, esta torre es evaporativa también porque pues precisamente el enfriamiento del agua se tiene por ese fenómeno, se evapora parte del agua en el aire.
Entonces también se evaporaría, pero le dan ese nombre, evaporativas, cuando meten el intercambiador, también lo meten dentro de la torre. Las que llaman plum abatement es una torre que utiliza de ambos, de contacto directo y contacto por separación, con un objetivo. O sea, eso no se hace porque sí, se hace con un objetivo, que es que es posible que a la salida de la torre se vea la pluma, ¿sí? O sea, el aire muy saturado de humedad, o sea, se vea la neblina. Y si se ve la neblina, pues el abatimiento de esa neblina, se hace por un método donde se mezclan estas dos superficies, estos dos digamos, metodologías, la de contacto directo y la de contacto indirecto, o sea, con superficie de separación. Como le digo, al final veremos esa situación. ¿Una pregunta? Sí, señor. Esa neblina que usted menciona es la pérdida por gota, ¿no? No, es que en la neblina que se pierde, digamos, cuando se pierde M0 es invisible. Se ve que el vapor de agua en el aire no se ve, siempre y cuando usted no la sature. O sea, siempre el aire tendrá humedad y usted no la ve. Pero cuando usted la ve, es porque está sobresaturada, o sea, pasó la condición de saturación. Entonces, eso no es bueno. Entonces, para evitar eso, para evitar que se vea, es solamente, no quiere decir que el M0 siempre se perderá y usted puede tener una torre donde el M0 está perdiéndose, pero no se ve, usted no lo ve, porque ese M0 está diluido, está haciendo una mezcla con el aire y esa mezcla no se ve. Pero para que se vea se requiere que el aire se sature de humedad. Eso sucede en ciertos casos, lo veremos más adelante. Pero el M0 siempre se pierde, sea que se vea o sea que no se vea. ¿Sí? La neblina se ve porque está saturado el aire, no se ve. Y si no está saturado, pues de todos modos estamos perdiendo agua y estamos ganando humedad en el aire, pero no se ve, no se ve. Y es lo que esperamos, que la torre funcione así, que no se vea, ¿sí? Para que no cause, digamos, que la gente piense que es contaminación. Y además, pues... Lo que se ve es agua líquida, ¿no? Agua, sí. Sí, agua ya empieza a saturarse, o sea, ya como la lluvia, o sea, ya empieza a saturarse, forma humedad y si esa agua se une más, como son goticas, entonces forman las gotas grandes y forman la lluvia. Entonces, esa humedad ya es agua, esa sí ya es agua líquida. Esa humedad ya es agua líquida, pero todavía las gotas son muy pequeñas. Cuando ya las gotas se unen, ya forman lluvia, ya las ve uno más todavía. Y si hay más frío, pues se vuelve en hielo, entonces se vuelve granizo, pero eso ya es otro cuento, o sea, se necesitan más condiciones para que eso se presente. Pero con respecto a lo que me preguntaban de que si esa pluma o ese humo, esa neblina que se ve, es solamente el M0, no. El M0 se presenta en cualquier parte, en cualquier torre. Siempre se perderá. Y no se ve, siempre y cuando la diseñemos bien, de manera que no se sature el aire. No lleguemos a esa condición de saturarlo, porque eso es malo para la torre, porque perdemos capacidad de enfriamiento. Bueno, otro criterio para clasificar las torres es la fuente del movimiento del aire. ¿Cómo hacemos? Usted sabe que es agua con aire, entonces tenemos que mover el aire. Para mover el aire, aquí utilizan la palabra tiro, pero aquí hay que también hablar un poquito del concepto de tiro, que en la palabra tiro la utilizan como un elemento equivalente a la generación de la presión que se necesita para que fluya el aire o para que fluya básicamente el aire. Nosotros sabemos que para que mueva cualquier fluido se necesita incrementar su presión. Si yo quiero mover el agua que está en un tanque, ¿sí?, con una bomba, pues precisamente la bomba está para eso, para subir la presión, desde una presión de la entrada hasta una presión de salida. O sea, esta presión de salida es la que hace que el agua fluya. Pero aquí lo llamamos delta P, en las bombas, ¿sí?, o cabeza. Pero en las torres, el efecto que hace el ventilador, que es lo mismo, que nosotros tenemos aire, ponemos un ventilador y el ventilador tiene una presión de entrada y una presión de salida,
que es lo que hace el ventilador. Entonces, ese incremento de presión es lo que llamamos tiro. Lo llaman tiro. Pero significa lo mismo, delta P. Entonces, por ejemplo, le llaman tiro no mecánico y tiro mecánico. O sea, creación del delta P de una forma no mecánica o creación del delta P de una forma mecánica. Mecánica es utilizar un ventilador. No mecánica es utilizar la naturaleza. ¿Sí? Las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, lo que llaman torres atmosféricas es la utilizar el viento. La misma naturaleza crea el delta P. ¿Sí? Lo que es el viento. Una corriente de viento se produce porque una corriente fría se une con una caliente, entonces pierden densidad y se forma el viento. De inducción, cuando aprovechamos el fenómeno de disminución de la presión por aumento de la velocidad, que veremos cómo, y el efecto chimenea, que es el efecto de presión estática. O sea, el efecto chimenea es el que se da cuando yo tengo una condición de aire fuera de la torre más pesado que el aire que está dentro de la torre. Entonces, esto es, aprovechamos la naturaleza. Pero si no aprovechamos la naturaleza y queremos ser más eficientes, ¿sí? Aunque gastemos plata, utilizamos un ventilador. Entonces, el ventilador que llaman tiro forzado, tiro inducido o híbrido. Entonces, tiro forzado quiere decir que nosotros ponemos el ventilador adelante de la torre, a empujar. Y tiro inducido quiere decir que ponemos a tirar. El ventilador está a la salida de la torre. Se llama tiro inducido. Y híbrido, las torres híbridas de tiro mecánico, pues son mecánicas, pero híbrido quiere decir que mezclamos tiro mecánico con tiro no mecánico. Esto es mecánico más no mecánico en una torre. Se llaman torres híbridas desde el punto de vista del movimiento del aire. También existe, así no vale la pena, también existe, digamos, otro criterio de clasificación que sea la dirección relativa de los fluidos. Es muy fácil, que están en contraflujo, quiere decir que el agua cae y el aire sube, o sea, en contraflujo, o flujo cruzado quiere decir que el agua cae y el aire se mueve en dirección transversal. Por el tipo de construcción, bueno, que las construimos en el campo o las compramos ya hechas. Que por la forma, sencillas, o sea, un solo módulo, rectangulares o redondas, o modulares cuando unimos varios módulos de eso. Bien, entonces ya haremos unas grafiquitas sobre lo que es primero el método de la transferencia de calor, que es ese cuento de torres de contacto directo y torres de serpentino, torres de contacto indirecto. O sea, cuando hay superficie de separación serían esto. Ponemos un serpentín, digamos aquí entre el agua caliente, por arriba, digamos a 45 grados. Digamos, aquí la pasamos por este serpentín. Aquí tenemos aire, el aire ambiente. Con ese aire, con superficie de separación, pues enfriamos el agua, la podemos enfriar bajamos la temperatura, digamos, a 40, pero este aire no incrementa su humedad, solamente incrementa su temperatura. Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, incrementa solamente su temperatura, no incrementa su humedad. La humedad 1 es igual a la humedad 2. ¿Sí? Son iguales. No aumenta su contenido de humedad. Mientras que acá, en la parte húmeda, donde el agua se pone en contacto con el aire, pues el aire no solamente aumenta su temperatura, T dry ball 1 a T dry ball 2, la temperatura seca, sino también aumenta su humedad. Omega 2 es mayor que omega 1, o sea, gana humedad el aire y gana temperatura en esta parte. Y esto, pues, es mejor que esto. Esto es mejor que esto. Pero como les digo, más adelante veremos por qué a veces colocamos esto. Porque esto, aunque sea peor, tiene una razón por acá, que es el hecho de que no aumenta la humedad. Veremos por qué. Bien, lo que llaman torres evaporativas, ya lo hemos explicado, cuando nosotros metemos el fluido que queremos enfriar, el proceso, lo metemos dentro de la torre. Entonces aquí ponemos en contacto todos los tres fluidos. Digamos, queremos enfriar agua caliente. Yo les puse allá el ejemplo no de agua caliente, sino de refrigerante. Refrigerante de un sistema de refrigeración. Entonces, el refrigerante lo vamos a condensar. Lo condensamos cuando el agua se pone en contacto con la superficie aquí. Entonces el agua, pero esta agua se calienta
entonces el aire la va enfriando. Entonces fíjense que son 3 fluidos: agua, aire y refrigerante en un solo intercambiando calor. El agua cae y esa agua con una bomba la restituimos, aquí faltó, se borró, a otra vez a ponerla en la cima. Entonces aquí el agua da una circulación continua, ¿sí? El aire pues entra por aquí, aquí habrá un ventilador y mueve el aire y estamos en contacto los 3. Entonces el refrigerante le entrega calor al agua y el agua le entrega calor al aire. Finalmente el calor pues se pierde al recipiente universal que es el aire. Ya cuando no existe, cuando vamos a la fuente motriz, que no existe una torre de tipo no mecánico, una torre no mecánica, de la clasificación por la fuente motriz, entonces tenemos no mecánicas, atmosféricas, quiere decir que utilizamos el viento como para crear el tiro, para crear la presión. Entonces ya tenemos el viento que ya produjo el flujo, entonces ya el aire se mueve solito. Y el agua pues cae. El problema del aire, del viento, es que el viento es pues impredecible, ¿no? Nosotros unas veces puede que haya viento, otras veces puede que no. Entonces la torre va a funcionar unas veces mejor que otras. Cuando el viento sea muy alto, entonces vamos a tener que la gota, si el viento es el arrastre que se produce, si el viento es de velocidad baja, pues la gota podrá caer casi derecha. Pero si el viento es muy fuerte, pues la gota la fuerza de arrastre va a hacer que la gota se mueva así y se salga de pronto. Entonces lo que hacemos es botar el agua. Entonces por eso aparecen estos rompevientos, para que la velocidad del viento no sea tan fuerte y no se salga el agua. Como les digo, como el viento es impredecible, pues estas torres tampoco es que las pongan mucho. Simplemente es una opción. Las torres que llaman de inducción tampoco son muy utilizadas. La palabra inducción se refiere a que yo cojo el flujo de agua, entrada del agua caliente, la meto, pongo una boquilla aquí con alta velocidad. Entonces el agua, al aumentar su velocidad, disminuye su presión y eso crea una zona de baja presión alrededor del chorro. Y esa zona de baja presión alrededor del chorro hace que el aire se meta. También es muy pobre esa inducción de aire, tampoco es que sirva para mucho, pero es una opción. Por último, cuando aprovechamos la naturaleza, esta es la que más se utiliza en la naturaleza, es el efecto chimenea, que es el efecto de flotación. Entonces, en ese caso tenemos que el aire que está por fuera tiene una densidad del aire ambiental y aquí el aire que está por dentro tiene una densidad del aire, digamos, de la torre, del densidad del aire que está en la torre. Esta densidad de este aire, como este aire está caliente, esta es menor que la densidad del aire ambiental. O sea, esto pesa menos. Si yo quiero poner como una especie de cuál es el peso de la columna de aire, pues sabemos que de la hidrostática sabemos que el peso de una columna de aire o de cualquier fluido que esté en reposo es densidad por altura por gravedad, ¿sí? Gamma por H, esa es la presión que se da aquí en el fondo. Presión en el fondo. Y aquí pues tenemos la misma columna y la columna pues pesará densidad del aire externo por la misma altura por la gravedad. Entonces, como esta densidad es mayor que esta, pues esta columna pesa más. Al pesar más, empuja. Entonces, esto flota. Se da el efecto de flotación. Entonces, este aire entra aquí y empuja el aire frío. Eso es lo que se da en las cocinas, ¿sí? Para empujar el humo o el mismo principio de los globos. Como el aire que... Exacto. Las plantas nucleares. Pero fíjese que aquí se utiliza digamos, esto se justifica cuando tenemos, digamos que vamos a enfriar mucha agua en una planta nuclear porque se requieren para que esta diferencia de presiones entre esta presión, digamos, atmosférica con esta presión en la torre sea sustancial, se requieren mucha altura. Mire que aquí hablan de 100 a 160 metros. Entonces son torres grandísimas, ¿sí? Entonces se justifica porque si usted pone 1 metro, ¿sí? O 2 metros, la cantidad de aire que empuja es muy poquita y eso no enfría nada. Entonces yo quiero flujo de aire. Entonces para que el flujo de aire sea suficiente, necesito bastante diferencia de presión. Y eso se obtiene solamente con grandes diferencias de altura, porque aquí queda
altura por gravedad, por la diferencia, por gravedad, por la diferencia entre la densidad del ambiente menos la densidad de la torre. Entonces, esta diferencia de densidades es pequeña, de todos modos, ¿sí? Esta es más grande que esta, pero tampoco es que sea mucho. Y se necesita entonces, para que el delta P sea alto, se necesita que la altura sea bien grande. Entonces, por eso se utilizan en las grandes centrales nucleares para mover una gran cantidad de aire basado en la utilización de una gran altura. Para una torre pequeña no vale la pena, porque no movemos tanto aire. Mejor moverlo más concentrado con un ventilador, ¿sí? Sería la torre más pequeña. Entonces hacemos una torre más pequeña. No necesitamos torres tan grandes. Bien, en cuanto a las torres de tiro mecánico, que llamamos, o sea, que utilizamos ventilador, las que utilizan ventilador, esas torres de tiro mecánico, entonces el flujo del aire se hace moviendo el ventilador y tenemos, entonces, dependiendo de dónde colocamos el ventilador, si lo colocamos empujando o si lo colocamos tirando. Entonces, digamos, aquí se ve el ventilador empujando, aquí entrará el aire por este hueco, pasará por aquí y se moverá hacia arriba. Lo verde, perdón, que me corrió. Lo verde va subiendo y el agua pues va cayendo, lo azul, a través de este tubo que tiene unas toberas, unas boquillas que distribuyen el agua dentro de la torre. Entonces, para ver una gráfica de esta, pues aquí está. Es más o menos, esta torre parece mucho, esta gráfica parece mucho a la torre de la biblioteca. No sé si habrán ido al cuarto piso de la biblioteca, donde está la torre. Entonces el aire está empujando, entonces el aire hace esto, sale por arriba y entra por aquí y se mueve allá por dentro. Allá por dentro está la gota que está cayendo, el relleno, todo lo que tenga los componentes de la torre, pero el aire hace esto. Esta es una torre que empuja. El problema de estas torres es que cuando empuja aquí, empuja con mucha velocidad aquí, pero aquí el aire sale cansado. Yo digo así, ya sale con poca fuerza. Entonces, cuando este aire sale con poca fuerza, como este aire sale húmedo, entonces ese aire vuelve otra vez y se recircula aquí. Muy fácil. Entonces vuelve a tomar aire húmedo y entonces ya la torre pierde capacidad. Esta torre tiene ese problema de que exacto. Porque esta humedad, si usted está aquí, la humedad aquí es alta. Es alta. Porque se recircula muy fácil. Porque la fuerza del ventilador está aquí y no está aquí. Mientras que si usted tiene una torre de tiro inducido, o sea, que el ventilador esté a la salida, pues el aire que está aquí sale con toda, ¿sí? El aire sale con toda la velocidad y ese aire entonces ya va a dar más lejos. Entonces la posibilidad de que se recircule esa humedad es más pequeña. Esto es lo que llama una torre de tiro inducido. El ventilador está tirando. Digamos, aquí se ve la gráfica, una torre de esta. Mira, aquí está el ventilador en la cima. Está el ventilador, por aquí entra el aire y pasa hacia arriba. Aquí se ven, y aquí mira, aquí se ve ese humito, ¿no? Es porque ya el aire se saturó por alguna razón. Entonces, esto no es que sea muy bueno. Esto no es muy bueno en las torres porque un aire saturado ya perdió su capacidad de enfriamiento, como decíamos. Ya lo veremos cuando hagamos el análisis de los mecanismos de transferencia de calor en las torres. Y las torres híbridas, sí. Qué pena, o sea que no es muy recomendado aplicarlo en lugares muy cálidos, ¿no? Como Barranca. Pues la torre de enfriamiento tiene la ventaja de que su potencial de enfriamiento es más, no por temperatura, sino más por humedad. Entonces la temperatura no es tan definitiva, ¿no? La temperatura de bulbo seco no es tan... Entonces cuando usted dice que sitios cálidos, pues no importa. Porque si el sitio es cálido, pero tiene humedad relativa baja, es buena. Porque usted puede tener, en la carta psicométrica, usted puede tener un sitio donde la temperatura sea 40 grados en el ambiente, o sea, por allá en el desierto o en Bahrein o por allá pero aire seco. Entonces, si usted tiene aire que no esté aquí, que tenga 40 pero cerca de la saturación, este aire, pues no, si el aire es así, no sirve la torre. Pero si el aire es así, que es lo normal que se obtiene cuando tenemos un sitio cálido,
es lo normal. Que el aire sea seco es muy bueno, porque el proceso de saturación se da, o sea, ganamos humedad, entonces el aire puede ganar humedad y entonces es bueno, ¿sí? Entonces, eso no es cierto. O sea, no importa que sea cálido para enfriar agua, ¿sí? Como el agua está más caliente, pues puede enfriarse. Entonces, el problema, la ventaja está es en la humedad. Acuérdense que estamos enfriando el agua, ¿sí? Que es distinto al problema que tenemos en el curso del problema de los enfriadores evaporativos, de los enfriadores de aire, que allá estamos enfriando el aire. Entonces, ahí ya es problema. Ahí sí hay problema, porque enfriar el aire es distinto a enfriar el agua. Pero para la torre estamos enfriando el agua, no estamos enfriando el aire. Listo, Por gracias. último, ¿sí? Gracias, profe. Sí. Ah, bueno. Lo último que decíamos, las torres híbridas, en cuanto al movimiento, pues movimiento, o sea, torres híbridas quiere decir que tiene de ambas. Tiene chimenea y además tiene ventiladores. ¿Sí? Bueno, eso es también una, una curiosidad. Por la relación de la tierra y los ríos, pues no hay mucho que explicar. El agua va cayendo, el aire va subiendo, contracorriente, el agua va cayendo por aquí y el aire va a hacer esto. Entonces, eso tiene flujo cruzado. Profe, ¿Sí? ya, con respecto, digamos, a la que es del flujo forzado, en los ventiladores que están ahí en la punta, pues, donde termina la torre, Sí, aquí. ese mecanismo, por ejemplo, el motor y eso, ¿cómo se hace para que no se llegue como a dañar? Pues como por ahí sale humedad. Sí, pero usted fija que el motor está por fuera. Ah, sí, ya lo vi. Es el motor. Ahí lo que queda por Pero dentro solo son las aspas. aquí lo que pasa es que tiene el motor por fuera y se pone un eje, como en los ejes cardánicos, y aquí pone usted una caja donde convierte el movimiento, aquí pone un engranaje cónico y luego lo convierte en un movimiento vertical y aquí pone el ventilador. Entonces aquí lo que hay es la caja, como una caja, ¿sí? Que transforma esta rotación en esta rotación, pero el motor está por fuera. Claro que claro que en torres pequeñas, esto para torres grandes, en torres pequeñas se acostumbra a poner, también la ponen ahí, o sea, ponen el ventilador aquí, ponen el motor aquí encima. Entonces, el aire pasa, pero estos motores son motores que llaman Total Inclusive Fan Cooler, o sea, son motores totalmente, la enclosure, o sea, lo que llaman la cubierta del motor es totalmente sellada, o sea, estos motores no les entra la humedad, ¿sí? Esos motores se pueden construir, esos motores, por ejemplo, son muy utilizados más bien en refinerías, o sea, uno puede construir motores herméticos donde no se le meta el aire por dentro, ¿sí? Eh, Eso es bueno, digamos, en refinerías son muy buenos porque si se le mete al motor los gases de combustión que están en el ambiente de una refinería se explotan, porque usted sabe que allá puede suceder una chispa. Entonces los motores tienen que ser de esa calidad, o sea, motores encerrados. Hay motores abiertos, la mayoría de los motores que nosotros vemos en la calle, pues son abiertos, ¿sí? Porque nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para un esmeril. Imagínense, un esmeril, ¿para qué? Un esmeril en una planta, en un sistema de aire acondicionado, pues no necesitamos, ¿sí? Ese problema, pero en la torre sí podemos utilizar un motor de ese tipo. Entonces sí se pueden utilizar motores que sean de ese tipo allá, pero también para motores pequeños, porque todos a la larga es como lo que uno habla, los relojes, ¿sí? Uno le venden relojes, ¿sí? Relojes que le dicen que son a prueba de agua, pero uno se da cuenta que al fin pasan los años y ya pronto se le metió el agua y se dañó el motor, se le dañó el reloj. Eso no es absolutamente confiable, ¿sí? Pero sí lo venden. O sea, hay motores que... Pero un motor, digamos, de una torre grandísima, pues vale plata y si se daña, pues es mejor. Entonces es mejor tenerlo afuera. Mejor tenerlo afuera. Usted lo ven aquí, mire, aquí se ve el motor afuera. Y aquí está aquí también. Aquí hay un conito, una caja, una zona donde el aire se da, y entonces aquí es donde el ventilador empuja, y este motor está por fuera, está por fuera del flujo de aire húmedo. Bueno, por la forma, entonces tendríamos sencillas, rectangulares, redondas, no vale la pena, o por modulares, ¿sí?
múltiples módulos rectangulares, múltiples módulos redondos. Y para terminar, pues el concepto de torre híbrida, en el sentido de que tenemos una parte húmeda, o sea, con contacto directo, y una torre seca, o sea, con contacto indirecto, o sea, con serpentín. ¿Sí? Entonces, se construyen ese tipo de torres, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, dicen, existen torres para propósitos especiales que contienen un sistema mecánico de tiro convencional en combinación con un intercambiador de tubos aleteados enfriados por aire. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace principalmente en las zonas donde tenemos la posibilidad de que el aire sea frío, ¿sí? Sea frío y muy húmedo. O sea, cuando el aire sí que entra a la torre, cuando el aire que entra a la torre o sea, el aire ambiental, es muy húmedo, puede presentarse un problema. ¿Por qué? Porque, lo miramos acá, puede pasar esto. O sea, yo tengo que el aire de entrada es un aire que estamos en invierno, pues en Estados Unidos 5 grados centígrados, pero 90% de humedad. Que eso es lo que pasa, que el aire se vuelve así, 5 grados centígrados y 90% de humedad. Ese es el aire que está entrando. Entonces, este aire, como está seco, está muy húmedo, cuando recibe el agua, se humedece y se calienta, pero se calienta y al humedecerse se satura. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos en la carta psicométrica, cuando el aire pase del estado 1 al estado 2 aquí, ¿qué tendremos? El estado 1 son 5 grados. 5 grados y 90% de humedad relativa. Estamos acá. Como él se calienta y se humedece, entonces él va a calentarse y a humedecerse. Pero la línea que tira es por aquí. O sea, calentamiento y humidificación. Llega un momento en que se satura. Pero aquí empieza a aparecer la pluma. O sea, empieza a aparecer la neblina. Entonces esta neblina es maluca. O sea, aquí viene el aire con neblina ya saturado. Entonces pierde rápidamente la capacidad de enfriamiento. Entonces, ese aire, primero, pues sale aquí con neblina, si no pusiéramos mal. En cambio, si nosotros ponemos este mismo aire, pero enfriamos el agua, ¿qué pasará con este aire? Pues este aire se calienta de 5 a, digamos, a 15 grados. Se calienta solamente, pero el contenido de humedad omega 1 es igual a omega 2. O sea, este aire de la condición 1 en el punto cuando viene por debajo pasará de 1 a 2, de 1 a 2, aquí en el contacto directo, cuando hay posibilidades de calentamiento y humidificación. Pero aquí pasará de 1, que es el mismo estado, fíjate que este estado es el mismo, 5 y 90, que es el aire exterior, pasa de 1 a 3. Pero 3 es un punto que tiene el mismo contenido de humedad. ¿Sí? Entonces tenemos 3. Pero este aire es más seco, este aire no es húmedo, este aire está bien resecado, porque solamente le estamos suministrando calor sensible. Aquí solamente le estamos suministrando calor sensible. Ahora, después mezclamos 2 con 3. Dice que 2 con 3, que es la mezcla, que hará el punto 4, que es el que sale aquí. Entonces 4 es un aire que no está saturado, mira. Como no está saturado, no se ve la humedad. Sí ha aumentado el contenido de humedad, pero no se ve. Entonces, eso lo utilizan para eso. O sea, esta estrategia de utilizar torres cercahúmedas se usan para eso, para esa situación, ¿no? Y aquí vemos lo mismo que les mostré allá. Bueno, ahí se ve la torre de enfriamiento. Ustedes ven cómo las torres de enfriamiento tienen la tubería del agua. Miren, esto es grandísima. Aquí viene el agua, aquí se reparten. Aquí están los ventiladores, ¿sí? Varios módulos. Los componentes de una torre. Entonces, los componentes, ahora vamos a mirar los componentes rápidamente. Componentes de la torre. Entonces, son en una torre completa el ventilador, fan, ¿sí? En el caso de que tengamos una parte seca, pues tenemos el serpentín. ¿Sí? Esto puede que exista o que no exista. Los mezcladores de aire para que se mezcle el aire húmedo con el aire seco que viene por acá. Después vienen, en la parte húmeda, vienen los eliminadores de gotas. Eliminadores de gotas. Que, pues... Profe, ¿sí? qué pena, o sea, uno incluye la parte seca es para que no se vea la humedad y la gente no, Sí, no para que no pelee se por vea, eso. para que no se vea, porque no tiene sentido, para que no se vea aquí
que el aire está sobresaturado, ¿sí? Para que no se vea. Y aprovechar de todos modos el aire frío, porque un aire frío pues es bueno para enfriar, pero y de todos modos no se ve la humedad, pues le quita esta humedad, que no se vea. Está, digamos, como vimos allá, Profe, en el punto 4. ¿Cómo? y en la salida como tal del ventilador, ¿por qué se utiliza así una forma de, de difusor? O sea, No lo no entiendo bien, todo es. está muy intermitente lo que oigo. No le escucho bien. Perdón. ¿Sí? Profe, que ¿Qué? ¿por qué en la salida del ventilador no se usa así como una tobera? No le entiendo. En la salida del ventilador no se forma, no sé qué. ¿Una tobera? ¿Y para qué? No veo. No, lo que queremos es que, Creo, profe, que para aprovechar el vapor, o sea, para de pronto generar una turbina y generar energía eléctrica. no, pero es que eso no, esa cantidad de vapores, un vapor ese es un vapor frío. Usted para que usted usted cree que las presiones aquí esta presión aquí es un 101 kilopascal, presión atmosférica, digamos, estamos aquí. Y esta presión aquí, este ventilador lo pone básicamente en 120 kilopascales, si al caso, eso no sube más. Imagínense, esa es una presión que no es. ¿Usted cree que cuánto se requiere para producir potencia? Este ventilador no produce presión, es lo que quiere es hacer flujo. El tiro es ese del tapé de 120 a 101, es lo necesario mínimo para mover el ventilador, simplemente para moverlo, para mover el aire, pero eso no es para producir este vapor. Primero, es un vapor saturado, y segundo, esto necesitaríamos una presión por allá de 3.000 kilopascales, ¿sí? O sea, para eso necesitamos aquí que comprimamos, para eso en las calderas comprimimos eso, pero con una bomba, y entonces la presión de la caldera es una presión de 3.000 kilopascales, para que esa presión después la pueda yo utilizar en la expansión. O sea, yo tengo aquí 101 kilopascal, pero para poder hacer yo trabajo mecánico, yo necesito que la presión aquí sea 3.000 por allá, una buena presión, si no, no sirve un carajo. Si la presión está aquí, acuerde usted, el rendimiento mecánico es igual a la temperatura de alta sobre la temperatura de alta menos la temperatura de baja. O sea, si la temperatura de alta o la presión de alta es alta, es que se tiene un buen rendimiento, y no, esto no sirve para nada. O sea, pues, en un ciclo Carnot, ¿no? O sea, yo necesito es que esta presión sea alta, y por lo tanto la temperatura. Eso no sirve para nada. Ese vapor es simplemente, servirá para un baño sauna, pero ¿quién se mete allá a bañarse? Arriba, nadie. Eso no sirve para nada. O sea, ese vapor ya no sirve para eso. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Eso era lo que estaban preguntando? ¿O en esa dirección? La pregunta era de que si usted dice que como una velocidad, que usted había dicho que la idea era sacar el aire seco, entonces que no se No, es que no, usa. desafortunadamente alguien que me traduzca lo que usted me dice, porque es que yo no, Profe, no mire, sé. lo que el compañero está preguntando es que por Sí. qué no se pone un difusor a la salida o se le da una forma a la chimenea para que salga con más velocidad, y pues eso es lo que le está diciendo, porque la idea es sacar el aire seco. No, la idea no es sacar el aire seco. La idea es sacar el aire húmedo, o sea, que ese aire no. Es que el aumento de la humedad no se debe a que tengamos más velocidad o menos velocidad. Pues sí, entre más aire pongamos, pero la idea es que utilicemos la menor cantidad de aire para que la potencia del ventilador sea, y que esa cantidad de aire utilizada no se sature. Eso es todo lo que nosotros. La idea es utilizar la menor cantidad de aire que sea capaz de llevarse todo el agua que se produzca en la vaporización. Eso es lo que se necesita. Nosotros lo que necesitamos es que ese aire sea capaz de coger la humedad, no más. Sí, Ahora profe, que, y digamos lo que el compañero decía era ponerle forma, o sea, darle forma a la salida de la torre de enfriamiento para que el aire saliera con más velocidad y pues no tuviera que verse esa no, humedad pero en el usted sabe aire. que todo eso, usted dice esto, ¿sí? Usted me dice poner esto.
¿sí? Supongo que el compañero dice Sí, eso. profe. Sí, aumentar la profe, velocidad aquí para que no, pero es que eso lo que hace es más del tapeo, o sea, eso va en contra va en contra esto también hace fricción. Entonces, el ventilador tiene que sumar toda la pérdida aquí, más la Se pérdida queda el aquí. aire. No sé, Se le queda el entonces lo que aire estamos es ahí. gastando de más. No, yo estoy diciendo es que tener la suficiente velocidad como para que el aire salga, ¿sí? A una distancia no tan cerquita. Pero eso no es súper importante, ¿sí? Lo importante es que este aire sea capaz, esta masa de aire sea capaz de absorber toda la humedad, ¿sí? Porque si usted pone, por ejemplo, si usted pone 1 metro cúbico por segundo de aire aquí y usted necesita 20 metros cúbicos por segundo, ¿sí? 1 metro cúbico por segundo rapidito se humedece. Usted pone un poquito de aire, eso se humedece de una vez. En cambio, si usted pone bastante, tiene suficiente aire para que no se humedezca. En las fórmulas después, más adelante vamos a ver eso. O sea, la idea de la torre es mover el aire mínimo que se necesite para que sea capaz de absorber la humedad y que no se sature, que no se sature. O sea, ese aire digamos que está en la saturación, ese aire no vaya a hacer esto. En cambio, si usted pone más aire, ese aire va a coger por acá, no va a coger por acá. Vamos a ver que la pendiente del incremento de humedad de ese aire depende de cuánta masa de aire estoy poniendo. Entre más masa de aire, menos gana. Eso es lo mismo cuando usted diluye. Cuando usted diluye, o sea, entre más, si usted le echa a un litro de agua, le echa una cucharada de sal, pues se diluye y entonces eso quedará saladito. Pero si usted le echa la misma cucharada a 50 litros de agua, pues prácticamente eso no le sube casi el contenido relativo de sal. O sea, esta agua queda, sí, saladita, pero poco. O sea, da la visión del contenido relativo, porque es que el contenido de humedad son los kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco, ya no suben tanto. O sea, usted tiene que mover suficiente aire como para que el contenido de humedad no se suba por encima de la saturación, o sea, que esta omega no sea por encima de la saturación. Porque mire aquí, con este aire usted sube acá y con este aire usted sube el mismo valor, pero este aire no está saturado. El aire no está saturado. Más adelante, cuando vemos toda la fórmula, seguramente lo entenderán. O sea, vuelvo y repito, la idea es mover para una cantidad de agua que nosotros queramos enfriar. ¿Sí? Entre más agua queramos enfriar, pues más aire tenemos que poner, obvio. Porque entre más agua pongamos, más agua se vaporizará. Entonces, si usted pone que el agua es mucha, pero pone poco aire, pues el aire se saturará rápido, porque poquito aire y le va metiendo humedad, pues se satura. Entonces, para que usted no se le sature, usted tiene que poner más aire. Entonces, el ventilador tiene que estar de acuerdo con esta relación. Más adelante veremos que esa relación se llama la relación masa de agua a masa de aire. Esto es lo más importante de una torre, la relación masa de agua a masa de aire. ¿Sí? No podemos ni que esto sea tan pequeño ni que esto sea tan grande, porque vamos a pagar, en todos los casos vamos a pagar. ¿Sí? Vamos a ir en detrimento del desempeño de la torre. Eso lo veremos más adelante, pero eso es la idea. Bueno. Sí. Profe, una pregunta, digamos que tenemos una torre normalita y se está condensando, nosotros no podemos ponerle a la salida del ventilador algún sistema como de deshumidificación para no tener que crear una torre como estas con serpentín y contacto Pues sí directo. se puede, eso se puede, pero eso sería una cosa y desde el punto de vista práctico y lógica, o sea, poner un sistema de humidificación, ¿cuánto no cuesta? Eso cuesta demasiado. Eso es una solución que no es factible. Poner un sistema de humidificación aquí no tiene sentido. ¿Para qué lo vamos a hacer? Si aquí es que nosotros casi lo hacemos gratis, es una mezcla. Aquí lo estamos haciendo con una mezcla. ¿Sí? Una mezclita ahí nomás y le estamos quitando todo el problema. Nos estamos quitando de encima con una mezcla, fíjese, con una mezcla estamos quitándonos todo el problema. ¿Para qué no vamos a poner a gastar en un dehumidificador? O sea, poner un sistema de refrigeración de pronto para que condense. ¿Eso qué es?
o poner un poco de sílica gel, eso no tiene sentido, que esa cantidad de sílica gel se va a saturar y después otra vez a cambiar. Allí para una torre de eso serían millones, toneladas de sílica gel y estarlas demificando. No, eso no tiene sentido. Es botar el aire, simplemente botarlo. Este punto 4 se bota, ese aire se bota, está húmedo, pero no se ve la humedad. La idea es que ese aire, ¿para qué lo vamos a recuperar? Ese aire, nosotros lo que queremos es que el aire se bote. ¿Sí? Nosotros queremos que el aire se bote, simplemente. Ya cumplió su misión, ya cumplió su misión. Así esté húmedo, ¿sí? Así esté húmedo, lo botamos. Ya cumplió su misión. ¿Para qué nos podemos poner a joder con ese aire? Él después se diluirá con el aire que está por ahí, ya la humedad baja, pero aquí en la distancia ya no se notará tanto ese contenido de humedad. Pero el mismo universo nos arregla la cosa. ¿Para qué nos vamos a poner aquí a poner cosas que no tienen sentido? O sea, nos encarecen eso y eso no tiene sentido. ¿Para qué vamos a quitar esa humedad? ¿Para qué? Profe, digamos, pues la problemática que usted nombraba en la biblioteca, ¿sí? Digamos, no se podría poner una malla, es que no recuerdo cómo se llaman esos papeles, que lo que hace es filtrar el aire y sacarle humedad y que pues el papel al humedecerse hace que el agua que pues lleva el aire vuelva a caer en gotas. Precisamente para eso es el arrastre, o sea, estas cositas que están aquí. Pero ese es agua que es, digamos, muy arrastrada, que es diferente al aire difundida. Que el agua que se va para el agua puede ser de dos tipos. Agua difundida, que es la que se vaporiza, y agua arrastrada. Agua arrastrada es que la gota se va, ¿sí? Además, el líquido se va. Entonces, en ese caso utilizamos esto. Para el agua difundida, la única solución es que esa agua difundida no sature el aire. Es lo único que tenemos que cuidar, que el vapor que le estamos suministrando al aire no nos sature ese aire. Y eso lo podemos manejar con la relación de masa de agua, masa de aire. Y lo importante para nosotros es que nuestro aire que está pasando por aquí no se nos sature. No se nos sature. No, por eso, precisamente existen las dos posibilidades, ¿no? Es que uno quiere, ¿por qué no se coloca? ¿Por qué? Es que hay las soluciones las soluciones de ingeniería no solamente tienen que ver con un solo factor, digamos, si usted analiza el factor que yo estoy poniendo como característico, ese factor es el factor que el aire se saturó, o sea, el factor sale neblina. ¿Sí? Y cuando sale neblina, entonces es malo poner un ventilador forzando. ¿Sí? Ese es un factor. Pero otro factor es la estructura y el costo de la torre. Entonces, cuando nosotros hacemos una torre de tiro inducido, el ventilador, el cuerpo de la torre tiene que responder, o sea, nosotros tenemos que montar la torre, ¿sí? Fíjense estas torres. Esta torre es una torre de tiro inducido, ¿sí? Y esta también es de tiro inducido. Pero usted se da cuenta que el hecho de que el ventilador esté arriba, yo obligatoriamente, mire, aquí el motor está inclusive en la línea, la estructura de la torre tiene que soportar el peso de todo esto. Y entonces ya esta torre es de más, y las vibraciones y todo eso. Entonces una torre más estructurada cuesta de pronto un poquito más. Ahora, si yo pongo una torre de este tipo, pues fíjese usted que usted puede soportar el motor y el ventilador lo puede soportar con esta columna aquí afuera y la torre no se ve afectada. O sea, usted puede, y esto es una ventaja. O sea, mecánicamente pesa más esto, poder soportar el motor aquí afuera y poder mover el ventilador sin que la torre la tenga que ser estructuralmente muy fuerte. Y eso es mejor que la torre tenga que estructuralmente soportar el peso del ventilador arriba. Entonces, por eso estas torres tienen sentido, porque yo puedo soportarlas externamente, el peso del motor. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Esas son razones, o sea, hay varias razones. O sea, si usted toma como
característica la neblina, pues obviamente la torre de tiro forzado no es conveniente. Pero si usted mira lo estructural, pues entonces dice, ah, no, la torre vale la pena. Así esto, yo vale la pena. Así me aguanto un poquito la recirculación y la neblina y que salga humedad, aire húmedo y se recircule un poco, pero la torre va a salir más barata y estructuralmente funciona mejor. Entonces, lo que pese más, usted toma la decisión. ¿Sí? Generalmente uno tiene que tomar decisiones. Entonces usted dice, ah, bueno, a pesar de que esto es malo, yo me voy por esto. Y normalmente para torres pequeñas, cuando no hay mucha la humedad, pues uno se va por lo estructural y menos por la neblina, que es lo que hace. ¿Sí me entiende? Bueno. Bueno, entonces las partes de la torre, me cogió la noche. Finalmente decir, bueno, aquí necesitamos que las torres tengan, una torre completa tenga pues ventilador, tenga, en el caso de que, esto no existiría en el caso de que fuera una torre que fuera simplemente sin serpentín, que no es normal. Entonces, en ese caso necesitaríamos solamente los eliminadores de gotas, que es el que se presenta el arrastre ya físico de una gota líquida, no el arrastre húmedo, el arrastre de vapor, que ese sí se tiene que dar, pero el arrastre líquido no se tiene que dar. Eso se debe a que de pronto este ventilador es muy rápido, que las gotas pesan muy poco. Entonces, cuando se arrastra la gota, entonces yo tengo que pararlas aquí. No quiero yo quiero que se me pierda agua, ¿sí? Pero agua vaporizada. No quiero que se me pierda agua vaporizada más agua perdida por arrastre. Eso no. Entonces, por arrastre, para eso pongo estos eliminadores, para que las gotas que se arrastran se choquen aquí y se devuelvan cuando se unan con otras gotas. Luego viene la distribución, los difusores y la parte más importante que es el relleno, lo que llamamos el relleno, que es lo que nosotros vamos a estudiar aquí. ¿Sí? El relleno pues es una zona que tiene la función, ¿sí? Una zona que tiene la función, volumen, que tiene la función de aumentar el área de las gotas más aumentar el tiempo de residencia. El tiempo de residencia de la gota en contacto con el aire. No es lo mismo que la gota, ¿sí?, pase a toda velocidad cayendo libremente a que la gota caiga y yo le ponga un obstáculo acá para que la gota vuelva a empezar con velocidad cero aquí y vuelve y cae y le pongo otro obstáculo aquí y entonces la gota se demora más. Lo entienden con el cuento de la vela. Yo les pongo el ejemplo de la vela. ¿Sí? Si usted pone el dedo en la vela, pues si usted deja el dedo quieto ahí y se demora, pues entonces ¿qué pasará? Pues se quema. Pero si usted pasa el dedo rápido, si cae rápido, pues no hay tiempo para que haya transferencia de calor. Entonces para eso está el relleno. Bueno, se nos cumplió el tiempo de hacer unas 11. De pronto están ahí. Dejamos así y en la próxima clase entonces seguimos con este tema. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, hasta luego.